Buen día. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante amplio que es con respecto al hígado. En esta oportunidad vamos a hablar de la anatomía y fisiología y también vamos a compartir un poco de su histología. Empecemos. Hay que recordar la primera clase que hicimos sobre el peritoneo. Este es un corte transversal, precisamente el abdomen, donde esta es la región anterior. Acá se puede observar los músculos rectoabdominales, la columna vertebral, los riñones, la aorta abdominal, la vena cava inferior y acá tenemos el estómago. Es un corte transversal visto desde abajo y acá tenemos precisamente el hígado. Es una glándula bastante voluminosa y dentro de las hojas del peritoneo hemos visto una hoja parietal que rodea o reviste internamente precisamente las paredes de la cavidad peritoneal, pero también tenemos esta hoja que es la hoja visceral. Entonces, solamente para resumir, el hígado es un órgano intraperitoneal, ¿ya? Y está sostenido como tal por estas estructuras. Acá se ve en un corte sagital, ¿no? Cómo está el hígado a este nivel. Y tenemos que recordar los cuadrantes, ¿no? Digamos, hay 9 cuadrantes en total si tomamos en cuenta la línea media clavicular, los rebordes costales y las espinas o digamos, las crestas ilíacas en su parte superior. Identificábamos esta primera porción que viene a ser el epigastrio, ambos hipocondrios, el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho y el flanco izquierdo, el mesogastrio, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio. Y como pueden observar, el hígado es una glándula, la glándula más voluminosa del cuerpo intraperitoneal. Ya vamos a ver sus relaciones peritoneales, ¿no? Que ocupa básicamente el epigastrio, buena parte del hipocondrio derecho, buena parte del epigastrio, y también abarca hasta el hipogastrio del lado opuesto. Entonces, es una glándula neta del tubo digestivo, es verdad, porque subvierte sus productos de secreción. Ya vamos a ver por qué, cómo lo hace. Esto es lo que habíamos hablado, gran parte bueno, el hipocondrio derecho, gran parte del epigastrio y la parte más alta del hipocondrio izquierdo. Estructuralmente se considera un órgano intraabdominal, pero está protegido por la parrilla costal, más o menos desde la séptima hasta la onceava costilla. Y estas flechas indican pues que no es un órgano, digamos, estático de por sí, sino que depende mucho de la mecánica ventilatoria de la inspiración y expiración, como se puede observar acá en la línea media externa, ¿verdad? Y acá en la línea media clavicular, cómo es que durante la inspiración, ustedes saben que el diafragma cuando se contrae desciende y al descender empuja el hígado hacia abajo. Durante la maniobra de inspiración profunda, el borde inferior del hígado puede llegar precisamente hasta los 6 a 12 centímetros si tomamos en cuenta la línea media clavicular o 4 a 8 centímetros por debajo si tomamos en cuenta la línea media esternal. Acá tenemos otro esquema que ilustra lo que les acabo de decir, un poquito más grande, un poquito más colorido, ¿no? Que, digamos, supuestamente de séptima a onceava costilla puede llegar hasta la quinta, espacio intercostal, y puede llegar hasta 6 a 12 centímetros por debajo de la línea media clavicular. Entonces, todo está en relación a qué línea estoy haciendo referencia, por si acaso. Entonces, mira, así se ve, ¿no? El hígado. Esa superficie se debe precisamente a que está cubierto por peritoneo. Debajo del peritoneo hay una capa que es la cápsula de Gleason, que en realidad no se puede separar del hígado, forma parte de él, ¿no? Pero deben saber que debajo del peritoneo está la cápsula de Gleason, ¿no? Que se ve en la microscopía. En cuanto a sus dimensiones, tiene 28 centímetros de ancho, tiene 8 centímetros de largo, de su extremo más superior hasta el más inferior en este caso, y de la parte antero-posterior, esta es la región anterior y esta es la región posterior, puede llegar a medir 16 centímetros, con un peso en promedio de 1500 gramos. Dentro de su configuración externa, nosotros podemos identificar dos caras, una cara diafragmática, que en realidad vendría a ser una cara antero-superior, y una cara visceral, que sería acá, esta es la parte anterior, una cara visceral, que sería una cara posterior-inferior. Y tiene dos bordes, un borde superior y un borde inferior. Vamos a hablar de la cara diafragmática, como pueden ver, ¿no? Es una cara antero superior
Y como pueden ver acá, está atravesada por el ligamento redondo a nivel de su borde inferior. Y básicamente está atravesado por el ligamento falciforme, que va ascendiendo. Y el ligamento falciforme llega hasta arriba, como pueden ver. ¿Hasta dónde? Hasta el diafragma, luego del cual hace un recorrido para formar en los ligamentos coronarios, esta es la hoja anterior, tanto el ligamento coronario derecho como izquierdo. Esta relación con el diafragma, gracias al ligamento falciforme, que luego se divide en dos ligamentos coronarios, es bastante importante porque representa un medio de fijación del hígado y que depende mucho, como había comentado, del diafragma, pues, obviamente. ¿Ya? Esta relación es importante. Ya les comenté algo de la cara diafragmática. Entonces, la cara diafragmática en realidad es una cara convexa, es una cara lisa que digamos, se acomoda a la concavidad del diafragma y tiene como límite superior precisamente el ligamento coronario. Este es el ligamento falciforme y el ligamento coronario representa el límite superior. Esto es visto por delante. Si lo quiero ver por detrás, esta es la derecha y esta es la izquierda. Si lo quiero ver por detrás, acá sería la derecha y acá sería la izquierda. Vamos a tener aquí la otra cara. Entonces, esta cara viene a ser precisamente la cara visceral, ¿no? Pero estoy hablando todavía de la cara diafragmática o cara superior. Por debajo, la cara diafragmática está en relación con el borde inferior. Entonces, vendríamos a hacer esto del límite inferior perpendicular al borde inferior, y el borde inferior tiene dos escotaduras o dos muescas. Uno para albergar la vesícula biliar, recordad que esta es la derecha y esta es la izquierda, y otro para albergar precisamente el ligamento redondo que está llegando a este nivel. Las relaciones de la cara diafragmática hacia arriba, bueno, en realidad no está pegado al diafragma, ya les dije. Hay unos espacios, si lo vemos con un zoom, vamos a ver que hay un espacio que es el espacio subfrénico derecho, el espacio subfrénico izquierdo, y que precisamente están separados por el ligamento falciforme, ese que recorría toda la cara anterior, ¿verdad? Esos son espacios bastante importantes. Eso es por arriba. Entonces, por arriba, con el diafragma separado por dos espacios, espacio subfrénico derecho e izquierdo, separado por el ligamento falciforme, que es el que da los límites a ambos espacios. Por delante, sigo en la cara diafragmática. Entonces, la cara diafragmática es bastante. Esta ya habíamos dicho que está restringida por la barriga costal de la séptima hasta la onceava costilla y que va a depender de la inspiración y expiración. Por delante está relacionado precisamente por los músculos rectos abdominales en este corte transversal, ¿verdad? Donde se ve precisamente en la columna vertebral los dos riñones, el vaso, el estómago, y acá está el hígado, se relaciona con el músculo recto abdominal. Ya por su cara posterior, que digamos es la cara visceral, me estoy adelantando un poquito, está recorrido, sujetado, o mejor dicho, discurre por ahí la vena cava inferior. Entonces, el ligamento coronario es esto. Ahí vamos a identificar otras estructuras. Creo que para evitar mayores cosas, miren cómo el ligamento falciforme, esta es una vista posterior, esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda. Como el ligamento falciforme va hacia atrás, lo va a juntar hacia arriba, precisamente con el diafragma, con la cara inferior del diafragma. Y luego si viene un ligamento coronario izquierdo y un ligamento coronario derecho. Van a delimitar un área, que es esta, que estoy señalando con el puntero, que es el área desnudo, que ya lo vamos a ver, y esta es la cara visceral. Entonces, creo que primero vamos a hablar de esto. Eh, Voy a hacer un paréntesis para hablar de los medios de fijación del hígado, porque todavía falta hablar de la cara visceral y luego revisar el esquema. Bueno, entonces es un órgano intraperitoneal, definitivamente. Acá está el estómago, su curvatura mayor, su curvatura menor. ¿Y quién sostiene el hígado? Ya había dicho, los ligamentos coronarios. El ligamento falciforme, el ligamento coronario, y este es el ligamento, es el epíplon menor o aumento menor, y también por atrás lo sostiene la vena cava inferior. Entonces, creo que regresaré el esquemita. Entonces, el ligamento falciforme lo sostiene los ligamentos coronarios. Esta es una vista posterior, ya. Estoy en medios de fijación, ligamento falciforme, ligamento coronario y los ligamentos triangulares. Esta es eh, una visión superior, si desean. Esta es la parte anterior de la cara, o digamos es de la cara diafragmática, por acá será la cara visceral, y por acá se ve el borde inferior, y este es el ligamento redondo que llega por acá, donde está señalado el puntero nada más.
Esto de acá es el ligamento falciforme que va subiendo y se divide en un ligamento coronario derecho y un ligamento coronario izquierdo, que luego va a formar el ligamento triangular, porque bordea de esta manera. Tenemos un ligamento triangular derecho y un ligamento triangular izquierdo. Acá se ve bonito, bien. Como está el ligamento, acá está el borde inferior del hígado, acá está pues una escotadura para la vesícula biliar, una escotadura para el ligamento redondo. Este es el ligamento falciforme, mediodificación. Estos son los ligamentos coronarios y estos son los ligamentos triangulares que se continúan hacia atrás, rodeando a la zona desnuda, que está desprovista de peritoneo. Este es el ligamento triangular derecho, el ligamento triangular izquierdo. Todavía no llegó hasta acá. Y este es bonito. Por ejemplo, acá vemos acá el hígado y acá tenemos el ligamento triangular izquierdo, el ligamento triangular, perdón, derecho y derecho. Y el izquierdo, el izquierdo. Esta zona se conoce como área desnuda, porque es una zona que en la parte posterior del hígado está desprovista de peritoneo y contiene a la glándula suprarrenal, pregunta de examen, derecha al polo superior del riñón derecho. Como está el diafragma, por acá está relacionado con el nervio frénico y con la vena cava inferior también, ¿ya? Voy avanzando. Y otro medio de edificación por atrás del hígado viene a ser la vena cava inferior. Entonces, ya creo que podemos hablar. Cuestión de ordenarse, la verdad que hay que retroceder. Esta división básicamente es arbitraria porque lo que queremos es que nos definan los ligamentos de fijación, ligamento falciforme, coronario, triangular, el epíplomo menor, que lo une precisamente con la curvatura menor del estómago y la vena cava inferior que también es un medio de fijación. Entonces, vamos avanzando. El epíplomo menor tiene una forma cuadrilátera, contiene el ligamento hepatoesofágico, que viene a ser esto, este es el esófago y este es el hígado, el gastrohepático, y finalmente el ligamento hepatodenal, que contiene los elementos vasculares y de conducto biliar a este nivel. Otro elemento importante es el borde inferior del hígado, ya les había adelantado un poco, que lo va a dividir la cara diafragmática de la cara visceral. Contiene una escotadura hacia la derecha para la vesícula biliar y una escotadura para el ligamento redondo del hígado. Entonces, eso determina la unión entre la cara diafragmática y la cara visceral por abajo. Se relaciona de derecha a izquierda con el borde contrar, cruza la región epigástrica y llega hasta el sexto séptimo cartílago izquierdo. Y esto es lo que les había comentado. Para poder hablar ahora de la cara visceral con mayor detenimiento, ya hablando de cara visceral, tenemos que irnos un poco a la embriología para saber qué estructuras discurren y esas estructuras que discurren por la cara visceral del hígado determinan también divisiones importantes en la cara visceral. En este esquema sacado del libro de embriología de Moore, vemos cómo está la circulación fetal justo antes del nacimiento y hacia el lado derecho cómo es la circulación, digamos, del recién nacido o postparto. ¿Qué es lo que me interesa? Precisamente el hígado. Me interesa saber que, me voy a empezar por este lado derecho, que la vena cava inferior, que es esta de acá, recoge el drenaje venoso, precisamente, de las extremidades inferiores y de la pelvis, de la zona, ¿no? Y luego pasa, el dibujo no me ha ayudado mucho, pero pasa por detrás del hígado. Entonces hay que recordar algo importante, que la vena cava inferior pasa por detrás. Acá daría la experiencia que o lo está atravesando o que está por delante. En realidad es un recorrido posterior. En este caso, si quieres ser más específicos, pasa por la cara visceral, que representa la cara postero inferior del hígado, si quieres. Entonces no se ve en cara diafragmática, cara antero superior, cara visceral, cara postero inferior. Entonces cada vez que yo diga cara posterior, estoy más que todo relacionándome con la cara visceral del hígado, para que no tengan ese problema. Entonces, en condiciones normales, va por detrás del hígado, ¿verdad? Y va a desembocar en la aurícula derecha. Eso es lo normal en el adulto, ¿ya? Pero ¿qué pasa en la etapa embrionaria? Bueno, no embrionaria, sino en la etapa fetal. En la etapa fetal, yo voy a observar lo siguiente, algo bien importante. No sé si distinguen acá la vena porta.
Este es un esquema bastante interesante, ¿no? Por si acaso, la vena cava inferior recoge drenaje venoso de las extremidades inferiores de la pelvis, ¿no? De la zona parietal y va a desembocar en la aurícula derecha. Pero la vena porta recoge drenaje básicamente venoso, ¿no? De la parte de esófago distal, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon y recto. O sea, recoge el drenaje del sistema gastro o esófago gastrointestinal, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, pero ¿qué sucede antes del nacimiento? Porque yo le dije que esto es antes del nacimiento. Lo que sucede es lo siguiente. La placenta es la que nos alimenta. Tiene una sangre muy rica, aquí dice, de oxígeno. Llega al ombligo, nos comunicamos con el ombligo, y esta vena que sale pues del ombligo, que se origina a partir del ombligo, se llama vena umbilical. Y esta vena umbilical llega al borde inferior del hígado. Y habíamos dicho que el borde inferior del hígado representa la división entre la cara diafragmática, que es muy bonita, cara antero superior, con la cara visceral que estaría por abajo. Entonces, la vena umbilical cuando llega al borde inferior del hígado va a hacer dos recorridos, ¿no? Acá hay un estrechamiento como una especie de esfínter que no me interesa, ¿no? Concomitantemente a esto, la vena cava inferior recoge el drenaje venoso, pues una sangre con oxígeno bajo, porque recoge los productos de desecho. Entonces, cuando la vena umbilical llega al hígado, hacia el borde inferior, se continúa como vena umbilical en un cierto trayecto por la cara visceral del hígado. Ya, acá daría la impresión que está por delante o atravesándolo, pero no es así. Entonces tienen que saber que cuando la vena umbilical llega al borde inferior del hígado, se continúa escarbando por la cara visceral en un pequeño trayecto, ¿no? Y cambia de nombre y se llama conducto venoso. Y este conducto venoso, precisamente, ¿no? Hace contacto, va a drenar en la vena cava inferior. De tal manera que la vena cava inferior, que llevaba sangre muy poca en oxígeno porque llevaba producto desecho, ¿no? Digamos, recibe un alto contenido de oxígeno y por eso es que en la aurícula derecha llega una sangre muy rica en oxígeno. Este es un cortocircuito Shunt a este nivel. Pero cuando nace el bebé, chao placentas, se corta el cordón umbilical y esta vena umbilical ya no se llama vena umbilical, se oblitera, ya no va a llevar sangre rica en oxígeno y se denomina ligamento redondo. Entonces, en condiciones normales, este ligamento redondo llega al borde inferior del hígado, pues ya está obliterado. Se continúa un pequeño trayecto por la cara visceral del hígado con ligamento redondo, ¿no? Y en un pequeño tramo cambia de nombre y es el ligamento venoso, lo que era el conducto venoso de Arancio, así se llama, ahora es ligamento venoso. Y va a llegar hasta la vena cava inferior, pero ya está obliterada ya. Y esta dice, ya no me vas a dar más oxígeno, yo voy a seguir siendo sangre desoxigenada y de esta manera voy a tener sangre desoxigenada hasta el día de mi muerte. Muy bien, este es importante para ver lo que sigue, para hablar de la cara visceral. Pero si se fijan bien, la vena umbilical, ¿no? No solamente da sangre oxigenada hacia un shunt, precisamente con la vena acá, hacia la vena acá inferior, sino se dirige a la vena porta, que es la que recoge drenaje venoso del sistema esófago gastrointestinal y colónico y rectal, si desean, ¿no? Entonces hace dos shunt acá, la vena porta, ¿ya? Entonces aquí yo quiero que vean bien qué es lo que sucede. Doctor, disculpe, pero esta estructura vascular me supongo que está en relación con la cara visceral. Sí, ahora vamos a ver esto. Este es el hígado, este es el ligamento falciforme. Me voy adelantando. El ligamento falciforme divide al hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, pero es una división anatómica meramente. O si tienes una división macroscópica. En realidad, esa división macroscópica del ligamento falciforme en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo ya no se usa mucho. Si es una división funcional, ya no con el ligamento falciforme. Pero, en otras palabras, pobre que en el examen les tome y le digan, ¿cuál es el elemento que divide el hígado del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo? No es el ligamento falciforme. Si la pregunta fuese división anatómica, bueno, ahí sí lo coges, ahí sí lo tomas.
pero no lo es. Si es algo que te lo especifique. Ya, entonces, eso es un primer acápite. ¿Cuál va a ser la verdadera división? Lo voy a mencionar más adelante, pero ya les estoy diciendo. Bueno, regresando, esta es la cara diafragmática con el ligamento falciforme. Y acá tenemos el borde inferior del hígado. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Acá hay una escotadura para la vesícula biliar y acá hay una escotadura para el ligamento redondo, que luego hacia arriba es el ligamento falciforme. Entonces yo ahora lo que quiero ver es la cara visceral con más detalle. Porque usted me mencionó que la cara visceral había un área desnuda, que ya lo mencioné, me adelante, no hay ningún problema. Y por atrás del hígado venía desde abajo, ¿no? La vena cava inferior, que es la que se va a estar en relación. Recuerden que la vena cava inferior es un medio de fijación, digamos, del hígado por su cara visceral o su cara posterior inferior, que es lo mismo, ¿ya? Entonces yo, acá es el ligamento redondo, vesícula biliar, yo lo que voy a hacer es levantar, recuerden, ubíquense, el lado derecho o el izquierdo, levantar el borde inferior del hígado hacia arriba, ¿no? Para poder observarla de tal manera que yo voy a ver la cara visceral. Es como levantar una ventanita de abajo hacia arriba y lo voy a ver así. Entonces, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo y acá está el borde inferior del hígado. ¿Qué estaba acá? La vesícula biliar. ¿Qué estaba acá? El ligamento redondo. Entonces yo voy a encontrar un surco que es el surco transverso, un hueco, que también se llama hilo hepático y por ahí, o también se llama porta hepático. ¿Qué es lo importante? Acá es los tres epónimos, los tres sinónimos. Lo importante es que en este surco transverso van a discurrir estructuras vasculares que ingresan y una estructura que sale que contiene bilis, que ya lo voy a detallar bien. La cara visceral está cruzado por dos surcos, un surco longitudinal derecho y un surco longitudinal izquierdo. Recuerden que este es el borde inferior del hígado y que tenemos hacia adelante la fosa cística que continúa en la vesícula biliar. ¿Y qué llegaba acá entonces? ¿Se acuerdan? Ah, acá llegaba el ligamento redondo, que anteriormente era vena umbilical. O este que surco, a veces se le denomina surco de la vena umbilical, que en realidad debería de denominarse surco de la vena umbilical cuando estamos hablando de etapa fetal, pero debería llamarse ahora surco del ligamento redondo porque ahí va a llegar el ligamento redondo. ¿Y por qué me interesa este surco transverso donde están las estructuras, que también se llama hilo hepático o porta hepático, que es lo mismo? Porque se acuerdan que en un porque se acuerdan que la vena cava inferior estaba por detrás del hígado, en la cara visceral, sí. Entonces hay un espacio en este surco longitudinal derecho que es para la vena cava inferior. Lo que pasa es que si ustedes recuerdan la embriología que les acabo de decir, el ligamento redondo llega por acá, o si quieren, la vena umbilical llega por acá, ¿verdad? Y luego va a terminar precisamente en la vena cava inferior. Pero antes que termine la vena cava inferior, esta vena umbilical se llamaba conducto venoso de Arancio y desembocaba aquí en la cava inferior. Pero como estamos hablando del adulto, este es de un surco del ligamento redondo. El surco transverso marca el cambio, ¿no? De vena umbilical a conducto venoso de Arancio y se desemboca en la vena cava inferior. Pero como estamos hablando de adulto, este será surco del ligamento redondo y surco del ligamento venoso, porque ya no sería conducto en realidad, porque se oblitera. ¿Ya? Entonces, doctor, y en este surco transverso, usted me dijo que también la vena umbilical no solamente iba a ser conducto venoso de Arancio y que desemboca en la vena cava inferior y le daba una sangre rica en oxígeno, sino que también me permitía dividir la cara visceral en lóbulos, en un lóbulo de Spiegel y en un lóbulo cuadrado. Para eso sirve esa división. Pero el surco transverso o hilo hepático o porta hepático es importante porque por acá ingresa la vena porta. Y la vena porta tiene dos venas a su vez. O si quieren, ingresa el tronco de la vena porta, que luego se divide en vena porta derecha y vena porta izquierda. Y luego, de acuerdo a la división que va a haber, precisamente la vena umbilical le va a dar un ramito, ¿se acuerdan? Este de acá. A ver, regresaría a la embriología. Creo que ya. Acá está. ¿No? Esta, la vena porta izquierda, bueno, esta es la parte embriológica, en una de sus ramas va a recibir, ¿qué cosa? Un shunt, ¿ya? Que ya vamos a ver cuál es todavía, pero es el nivel de surco transverso. Entonces, esta división, pregunta de examen, es que se puede dividir la cara visceral del hígado en un lóbulo cuadrado que va hacia adelante
y un lóbulo de Spiegel que va hacia atrás, o también llamado lóbulo caudado. Entonces, todo lo geométrico está adelante, lóbulo cuadrado y ligamento redondo. ¿Cómo se llama el lóbulo que está localizado entre la vesícula biliar y el ligamento redondo? Lóbulo, por delante, el lóbulo cuadrado. Muy bien. ¿Cómo se llama la estructura lóbulo que está localizado entre la vena cava inferior a la derecha y digamos, el ligamento venoso que antes era el surco venoso de Arancio hacia la izquierda? Lóbulo Spiegel o lóbulo caudado. Muy bien. Y así se ve. Pero recuerden que la vena umbilical, antes, luego conducto venoso de Arancio y luego vena cava inferior, también daba hacia la porta acá, una ramita que todavía no lo vamos a ver. Acá está, precisamente. Entonces, miren, acá está, así era embriológicamente y así queda. Vesícula biliar, vena umbilical que va a desembocar, luego, vena umbilical está acá, luego el surco transverso lo divide en conducto venoso de Arancio y esta desemboca en la vena cava inferior, ¿no? Y por acá, precisamente, la vena umbilical le va a dar una rama a la porta que está ingresando por el surco transverso, por el hilo hepático, por el porta hepático, tantos nombres que tiene, ¿verdad? Precisamente a una rama de la vena porta izquierda, que ya lo vamos a ver adelante. Vena umbilical, conducto venoso de Arancio. Y luego ya como se oblitera, este será ligamento redondo y ligamento venoso, ¿no? Por si acaso. Para hablar de las estructuras vasculares, el surco transverso o del hilo hepático, es lo mismo, por favor, surco transverso, hilo hepático, porta hepática, ¿ya? Tenemos que saber que, acá está el esto es una vista anterior, cómo que que la vena, el tronco de la vena porta se forma a partir de la vena esplénica y se forma a partir de la vena mesentérica superior, que juntos forman el tronco de la vena porta y este asciende, se mete por el hilo del hígado, perdón, y se divide en una vena porta izquierda y una vena porta derecha. También la otra estructura vascular que ingresa al hilo hepático es precisamente la arteria hepática propia. Esta es la aorta abdominal, este es el tronco celíaco, ramo visceral impar, que da tres ramas, la arteria gástrica izquierda, o también llamada esta de acá, también llamada coronaria estomáquica, la esplénica, que va a discurrir acá hasta la esplénica, que va detrás del estómago hasta precisamente el hilo esplénico, y la arteria hepática común, que discurre por encima del borde superior del cuerpo y cola del páncreas, sobre todo el cuerpo, ¿no? Y que luego se va a dividir en dos ramos esta hepática común, la arteria hepática propia y la arteria gastrodenal que recorre por detrás del pulpo denal. Entonces, esta arteria hepática propia, como pueden ver, se va a meter al hilo hepático, ¿ya? Entonces, hay dos estructuras musculares, el tronco de la vena porta que se está metiendo y la arteria hepática propia. Pero se está metiendo al surco transverso. Pero hay una estructura biliar que viene a ser precisamente, que vamos a ver cómo es que se divide el hígado en segmentos, que hay un conducto hepático derecho biliar, conducto hepático izquierdo biliar, que forman un conducto hepático común, que al unirse al conducto cístico, que viene es un conducto de la vejiga, forma el colédoco y va desembocando. Entonces, esta estructura de los conductos hepáticos salen del hilo hepático, formando parte precisamente o componentes del hilo hepático o también llamado surco transverso. Acá se ve bonito, miren cómo es que la arteria hepática propia es más medial, la vena porta es más central entre esas tres estructuras y posterior a la arteria hepática. Y cómo es que el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común salen del hilo hepático, este es el surco transverso, para finalmente unirse con el conducto cístico para formar el conducto colédoco. Entonces, es importante y acá se ve bonito, ¿no? Este sería la hepática propia, con su rama arteria hepática derecha, arteria hepática izquierda. Este es el conducto hepático derecho, izquierdo, con el conducto cístico, y por acá está la vena porta. No se ve muy bien acá. Pero no solamente está formado por lóbulo cuadrado y lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado, el lóbulo Spiegel es el lóbulo caudado, sino que la cara visceral del hígado tiene algunas impresiones de ciertas estructuras que lo van aplastando. Por ejemplo, acá está en relación con el ángulo hepático del colon, la primera porción del duodeno, la glándula suprarrenal derecha, que se ve bonito acá, ¿no? Y el riñón derecho, ¿no? Todo lo que tiene que ver a este nivel. Entonces, dentro del sistema vascular, ahora voy a hablar un poco del sistema vascular del hígado.
Básicamente es esto. Bueno, acá tenemos el ventrículo izquierdo, la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente, que sirve una aorta torácica y una aorta abdominal. Habíamos visto, por ejemplo, este es un recontra super archi resumido, ¿no? Que acá hay un tronco celíaco del parte del cual nace la arteria hepática común, que luego si viene la arteria hepática propia, la propia ingresa por su contraverso, ingresa por el hilo hepático, ¿no? Medial, una estructura medial, ¿no? Que luego se capilariza y da la vasculación de los hepatocitos. Pero también más hacia abajo nosotros tenemos la arteria mesentérica superior, que viene a ser un ramo visceral impar, localizado debajo del tronco celíaco, que se mete, por ejemplo, la arteria mesentérica superior va a originar las arterias pancreático-duodenal superior, ¿no? Perdón, la arteria pancreático-duodenal inferior, que va a originar las arterias yeyunales, las arterias ciliales, que van a ir precisamente al espesor de las vísceras huecas del duodeno yeyuno, van a salir como venas yeyunales, van a salir como venas ileales, ¿no? Que van a desembocar en la vena mesentérica superior, y donde habíamos dicho que la vena mesentérica superior de en la vena porta. ¿Y qué pasa? Que precisamente a nivel del duodeno yeyuno, básicamente, y también algunos componentes del ilion, hay elementos nutritivos que son absorbidos y llegan a ese sistema venoso portal, de tal manera que la vena porta ingresa también por el surco hepático, ingresa, o por el hilo hepático, si quieren, ingresa por la puerta hepática, o porta hepatis, y le va a alimentar a los hepatocitos que conforman el hígado. De tal manera que es una circulación muy especial donde el 75% del volumen sanguíneo rico en nutrientes, porque recoge los productos de la digestión y absorción, van a llegar al hígado y solo un 25% es de la arteria hepática como tal. Por lo tanto, la arteria hepática representa esto, ¿no? Del intestino delgado donde están los nutrientes, va a ir a la vena porta, que es, como le dije, es un recontra super archi resumido, ¿no? Y que la mayor parte entonces de la sangre es venoso a nivel hepático, ¿ya? Entonces, imagínense, donde dice hígado, hay una célula que es el hepatocito. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros consumimos los nutrientes, los productos de la digestión y absorción, que ya son capítulos que se mencionarán en las semanas siguientes, llegan a la luz del duodeno y yeyuno ilio. Son absorbidos por la mucosa o epitelio del duodeno y yeyuno ilio, ¿no? Y estos llegan hacia las vénulas de las venas duodenales, de las venas yeyunales, de las venas ileales, y esto desemboca en la vena mesentérica superior, que finalmente desemboca en la vena porta, y todos estos nutrientes van a llegar al hígado. Y el hígado, el hepatocito lo usa, acá tengo un esquema bastante bonito, recontra resumido, y lo va a llevar al sistema de la vena cava inferior, para que viaje por toda la circulación sistémica y así el resto del cuerpo pueda alimentarse a través de tres grandes venas hepáticas o suprahepáticas, derecha, media y izquierda, ¿no? Y llegan a la vena cava inferior, que es, ustedes saben que está detrás del hígado. Entonces, esto es lo que yo le quería decir. Este es recontra, es súper resumido. Y supongamos que este sea el hepatocito, ¿no? Y esta es la vena porta. Acá atrás está la vena cava inferior, sus siglas en inglés. Pasa por detrás del hígado. Entonces, la vena porta, acá están los nutrientes, recoge los nutrientes de todas de las estructuras duodenales, yeyunales y ileales. Llega a tanto con la vena porta derecha como la vena porta izquierda, el hepatocito lo usa, lo almacena y dice, ahora es hora de alimentar al resto. Y utiliza la vena suprahepática derecha, izquierda, media y va a la vena cava inferior. Entonces, esto es un recontra resumido porque hasta ahora no hablo de la histología del hígado, que es importante. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Entonces tenemos que saber que existen tres venas hepáticas o suprahepáticas que van a dar a la vena cava inferior. Tenemos que saber que se hace una... Ahora, vamos ahora a hablar de la verdadera división del hígado, que es en segmentos, según la clasificación de Quinault. Entonces, como les decía, la verdadera división del hígado se va a dar por una línea imaginaria. Esta es la famosa línea de Cantley. La línea de Cantley básicamente va desde el lecho vesicular, o sea, donde está alojada la vesícula, eso se llama lecho vesicular, hasta la vena cava inferior. Algunos otros dicen hacia el borde lateral izquierdo de la vena cava inferior.
Entonces, esta línea de cantilena divide al hígado realmente, división funcional, porque esa viene a ser la verdadera división en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo, ¿ya? Vamos a hablar que el hígado se divide en segmentos, y ya vamos a definir qué es cada segmento en términos criollos para más o menos cómo se entiende. Ahora, este lóbulo derecho que quedó, se traza una línea imaginaria que es equidistante. Quizá no me ha salido muy bien, que es esta, ¿no? ¿Por qué lo divido así? Porque precisa, y acá no sé si ustedes ven una línea punteada que está a la derecha del ligamento falciforme. Cada línea es importante, ¿por qué? Porque esta fisura derecha que quedó de la torta, por así decirlo, del lóbulo derecho equidistante, ¿no? ¿No? Se corresponde topográficamente con la vena hepática derecha o suprahepática derecha que va a ir a dónde? A la vena cava inferior. Y esta línea de Cantrell se corresponde topográficamente, por favor, estoy incidiendo en eso, con la vena suprahepática o hepática media. Y esta línea de acá se corresponde topográficamente con la vena hepática o suprahepática izquierda. Entonces, esta segmentación hepática tenemos uno, dos derecho y dos izquierdo. El segmento hepático se define como una unidad funcional del hígado, básicamente, porque va a tener su propia ramita de la vena, de la arteria hepática, su propia ramita de la vena porta, su propio canalico lobular donde va a drenar bilis, ¿no? Actúa funcionalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el lóbulo derecho del hígado se divide en un segmento anterior y un segmento posterior, y que el lóbulo izquierdo del hígado se divide en un segmento medial y un segmento lateral. Es así. Entonces, cuando a mí me dicen, hay una lesión en el segmento anterior del hígado, yo tengo que pensar que está hablando del lóbulo derecho del hígado, de acuerdo a la lesión de Cuino. Ya vamos a ver cómo se escribe. Entonces, más o menos es así, ¿no? Vena hepática derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda, ¿no? No se ve muy bien. Acá está, bonito. Vena cava inferior, la vena hepática derecha o vena suprahepática derecha, que es lo mismo, vena hepática media y vena hepática izquierda. Entonces, a esto le llamamos anterior y este posterior, y este le llamamos medial y este le llamamos lateral. Entonces, cada vez que a mí me digan lesión en segmento lateral del hígado, yo sabré que está hablando del lóbulo izquierdo o del hígado izquierdo, como dice. Para, para más o menos entender, son en realidad 8 segmentos, ¿ya? Que lo divide así. Este es el segmento anterior, este es el segmento posterior, lóbulo derecho. Acá está con números, pero todavía no llegamos a lo. ¿Quién divide? La vena suprahepática o hepática derecha. Es lo mismo. Segmento medial, segmento lateral. ¿Quién lo divide? La vena suprahepática izquierda o vena hepática izquierda. Y la vena de Cantley es la vena hepática media, suprahepática media. Entonces, gracias a esta división, pero doctor, usted me dijo que eran 8 segmentos, acá veo 8. Pero según esto de acá, yo veo 4, posterior, anterior, medial, lateral. ¿Dónde están los otros? Es que este corte es longitudinal dada por estas venas. Pero luego viene la otra torta del pastel, que es la porta. Y la porta se divide en una vena porta derecha y una vena porta izquierda. En realidad, la vena porta izquierda está un poquito más arriba, ¿no? Pero no he encontrado otro mejor esquema. Entonces, ese es el plano de la vena porta, que lo va a dividir así. ¿Qué segmento era este? Anterior. Muy bien. Gracias a esta división que corta la torta así, para que más o menos me entiendan, a este segmento será antero superior y este será antero inferior. Este será póstero superior, este póstero inferior, gracias al plano dado por el plano de la vena porta. Este que era medial se va a llamar medial superior, medial inferior, y este será lateral superior y lateral inferior. Ahí están tus 8 segmentos. Esto es visto por la cara diafragmática, ¿ya? La cara diafragmática. Y entonces vamos a nombrar los segmentos por la cara diafragmática o cara antero superior, de acuerdo a las manecillas del reloj, siguiendo esta línea punteada, de acuerdo a las manecillas del reloj. Y nosotros denominamos a este segmento 2, que es el segmento medial superior, 3 al medial inferior, 4 perdón, este sería el lateral, 2 sería el lateral superior, 3 lateral inferior, 4 medial inferior, 5 antero inferior, 6 póstero inferior,
7 póstero superior, 8 antero superior, ¿no? Doctor, pero acá falta uno. Serían 9, no es 4. Total, acá se repite. Lo que pasa es que a esta parte que es el medial superior le van a llamar segmento 4A y a este se le va a llamar 4B, ¿no? Son 9, como pueden ver, pero bueno, de manera artificial lo han dividido en 4A y 4. Entonces, gracias a esta clasificación de Cuinó, ¿ya? Si yo quiero hacer una hepatectomía derecha, tendría que sacar los segmentos 5, 6, 7 y 8. Si quiero hacer una hepatectomía izquierda, tendría que sacar los segmentos 2, 3, 4A, 4B. Doctor, ¿y el segmento 1? Muy buena pregunta. El segmento 1, acá está, bien escondido, es el lóbulo caudado, ¿ya? Que está en la cara visceral o en la cara postero inferior. Por eso es que no lo ves en esta presentación que ve la cara de diafragmática, ¿ya? Y el 1 se considera derecho izquierdo, se considera izquierdo. Esta es una división y es más de lo mismo, ¿no? Ahora, acá está la vesícula biliar, ¿no? Y esta es la división. Y como la próxima semana se va a hablar de vesícula biliar, yo les hago una pregunta. El lecho vesicular, es decir, la zona del hígado que aloja la vesícula, ¿entre qué segmentos está? Muy bien, entre el 4B y el 5. Y es importante porque cuando hay un cáncer de vesícula biliar hay que hacer una bisegmentetomía. O sea que tiene un cáncer de vesículas, entonces va a ser una bisegmentetomía. Sí, pero ¿cuál? Pues el 5 y el 4B, obviamente lo confundo. Luego vino la calificación de Brisbane en el año 2000, que básicamente es lo mismo, ¿no? Si quiero hacer una sectorectomía anterior derecha, será esta, del 8 al 5. Si quiero hacer una segmentotomía o sectorectomía posterior, sería el 7 y el 6. Si quiero hacer una sectorectomía, o sea, sacar el sector lateral izquierda, el 2 y el 3. Y si quiero hacer una sectorectomía medial, el 4. Doctor, está más decir derecha y derecha izquierda. Bueno, sí, pero es para propósito de estudio, ¿no? Miren cuánto se pone mosaic, etcétera. Y nosotros podemos hacer, y esto nos sirve mucho ya quizás invadiendo el campo clínico, cómo es que nosotros podemos ver precisamente, perdón, el- las tomografías. Yo les había dicho que esta es la vena porta porque así ingresa por el surco hepático, por el hilo hepático o por la porta hepática, que es lo mismo. Y se divide en una vena porta derecha y una vena porta izquierda. Y este dibujito sí es bonito porque va hacia arriba. O sea, la primera estructura que se delimita bien es la vena porta izquierda, se llama un borde transversal. Y esta de acá es la cava inferior, que tenemos una cava inferior que va por detrás del hígado y sube, ¿no? Hasta llegar precisamente a la aurícula derecha. Si yo quiero hacer un corte transversal y mi ojito lo miro desde este corte transversal de aquí al hígado, yo voy a observar que esta es la parte anterior y esta es la parte posterior porque acá está la columna vertebral. Voy a observar la aorta abdominal y voy a observar la cava inferior. Y voy a observar precisamente las venas. Miren el corte transversal visto de arriba. Este es el hígado, por acá está el estómago. Entonces yo voy a observar esta pata de gallo, que esta y esta. Esta de acá será la vena, esta de acá es la vena hepática o suprahepática derecha. Esta será la vena hepática media y esta será la vena hepática izquierda. Entonces, como el corte está acá, ¿qué estructura está por fuera o medialmente a la vena hepática izquierda? ¿Qué segmento? El segmento 2. ¿Qué estructuras se van a encontrar entre la vena hepática, esta es vena hepática izquierda y la vena hepática media? Vena hepática izquierda, la vena hepática media, el 4A, pues. ¿Qué estructuras voy a observar entre la vena hepática derecha o suprahepática derecha, que es esta, y la hepática media, el 8, y la que está por fuera, el 7? De esa manera nosotros podemos encontrar, ¿qué cosa? Algunas alteraciones. Y mientras hago el corte más hacia abajo, miren, veo, ahí sigue siendo la vena cava inferior, veo que todavía están ahí, la vena hepática derecha, media, e izquierda. Y por acá sigue, ¿no? Vena hepática derecha, media e izquierda, para que se oriente.
Pero ya cuando yo encuentro aquí la vena porta izquierda, que es esta, ya no puedo hablar de 3 acá. Ya no puedo hablar del segmento 2 acá, tengo que hablar del 3 cuando ya lo encuentro. Mira, apareció. ¿No? Apareció, entonces acá vamos a ver el 3, el 4A, el 8 y el 7. ¿Ya? Pero entonces la vena porta izquierda es de esta aparición, no brusca. Luego, si veo como punto, ya estaré por acá más o menos, donde ya se puede ver el lóbulo izquierdo, donde se ve la cara inferior y se ve precisamente este puntito viene a ser la porta, el tronco de la vena porta, ¿ya? Donde ya se puede observar el lóbulo caudado y bueno, no los voy a marear porque esto ya es más abajo, pero más o menos esa es la distribución. Entonces, miren, sabemos que, ya lo había visto, que del tronco celíaco, estoy hablando de la arteria hepática, como el tronco celíaco es una arteria hepática común que luego se viene hepática propia. Y esta hepática propia es la que ingresa precisamente envuelta en tejido conectivo, ¿no? Acá la hepática propia ingresa por la puerta hepática, por el surco transverso, por el hilo hepático, tantos nombres que tiene, y se divide en dos ramos, arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. Y la hepática derecha da la arteria cística. Entonces, como ya conocemos los segmentos hepáticos, la distribución con que la arteria se mueve va a ser de acuerdo a esos segmentos. Por ejemplo, ¿no? A partir de esta hepática derecha va a haber un ramo segmentario anterior y un ramo segmentario posterior. ¿Y qué creen que va a ser el ramo segmentario posterior? Bueno, me va a dar un ramo anterior inferior. ¿Y el anterior inferior qué era? ¿Para qué segmento? ¿No te acuerdas? El ramo anterior inferior era el segmento 5 y el ramo anterior superior era el segmento 8, 5 y 8. Y el ramo segmentario posterior de la arteria hepática derecha va a dar un ramo posterior superior que es el segmento 7 y un ramo posterior inferior que es el segmento 6. Facilito, ¿verdad? Ahora, la izquierda es igual. Miren esta forma que tiene. El ramo medial va a tener un ramo medial y va a tener un ramo lateral. El ramo medial que va a alimentar al 4A al medio superior y al 4B al medio inferior. Y el ramo lateral, ¿por qué creen que será? Para acá, para acá. Un ramo látero superior que será para este y un ramo látero inferior que será para este. Pero la manera en que el ramo medial se mueve, hace esta disquisición a lo largo de, digamos, cerca del ligamento falciforme, es importante tomar en cuenta porque tiene la forma de un asa que retorna. Y si yo voy a hacer un corte por acá en el hígado por X motivo, tengo que saber precisamente que es susceptible a que se puede lesionar si es que no lo tomo en consideración, que esto da como una muesca, un asa que retorna. Cuando quiero cortar el segmento 2 del 3 por ejemplo, o este nivel. Entonces tengo que saber tener en cuenta ese detalle, al menos que sea lateral al ligamento facial. Que tiene sus variantes, sí, porque sabemos que la arteria hepática derecha y hepática izquierda, porque miren, hasta en un 40% de los casos, ¿no? La arteria hepática propia te da la hepática derecha y la hepática izquierda, y esta hepática izquierda te da su ramo medial y su ramo lateral, superior, inferior, ¿no? Y lateral, superior, inferior. O sea, así como está, como este dibujito, facilito, ¿no, doctor? El medial me da una rama medial superior y medial inferior, y el lateral me da una rama lateral superior y lateral inferior, y este esquema lo encontramos en el 40% de los casos. Pero hasta en un 35% de los casos yo puedo encontrar esto, que la hepática izquierda, ¿no? Me da una rama medial izquierda, pero también a partir de esa rama medial izquierda, superior e inferior, pueden hacer una rama lateral inferior. O más aún, más raro, en 25% de los casos, es decir, en uno de 4 pacientes, la hepática derecha es la que da la rama medial izquierda, tanto superior como inferior. Y la izquierda no. La izquierda solamente se dedica a irrigar la parte lateral. Ah, o sea, quiere decir, doctor, que hasta en un 25% de los casos, la arteria hepática derecha va a irrigar el 4A y el 4B. Así es lo que quiero decir acá. ¿No? Esto básicamente ya lo habíamos visto, por ejemplo, las impresiones. Este es el borde inferior del hígado, cómo se levanta. Esta es la vesícula biliar. Este era el ligamento redondo.
que llegaba y que luego se continuaba. Y este lóbulo era el lóbulo cuadrado, ¿verdad? Todo lo geométrico adelante, redondo y cuadrado, ¿no? Y como vemos el ligamento falciforme, vemos acá la arteria hepática propia, ¿no? Lo que sale puede ser el conducto hepático común que se junta con el conducto cístico para formar el conducto colédoco y en medio de ellos está la porta, ¿no? Vemos algunas impresiones a este nivel también, la impresión cólica, ¿no? Que tiene, o la impresión duodenal, aquí, ¿no? Esto ya lo había visto. Y bueno, hay que recordar algo de la arteria esplénica, de la vena esplénica. La vena esplénica, que es esta de acá, ¿no? La vena esplénica, ¿no? Va a formar junto con la vena mesentérica superior el tronco de la vena porta, y luego que se divide en vena porta derecha y vena porta izquierda, y va a tener que ir a los hepatocitos. Entonces, acá hay una división importante, ¿ya? Que es con respecto precisamente a la vena porta. Miren, este es el tronco de la vena porta, que se divide en vena portal derecha y vena portal izquierda. Me interesa ahorita hablar de la derecha y con mayor énfasis, luego voy a hablar de la izquierda. Doctor, la vena porta, el tronco de la vena porta, que es lo que usted está señalando a manera de círculo, esto, sí, es el que recoge los nutrientes, ya había dicho, ¿no? Precisamente de la luz del duodeno, yeyuno, ilion, a través de las venas duodenales, a través de las venas yeyunales, a través de las venas iliales que desembocan en la vena mesentérica superior, que al juntarse con la esplénica forma el tronco de la vena porta y de esta manera se mete al hilo hepático, se mete al surco transverso y que luego se divide en vena porta derecha, así es. Y como yo sé que el lóbulo derecho tiene segmentos anterior y posterior, entonces esa vena porta derecha se divide en un segmento anterior y en un segmento posterior. Y es facilito, ¿no, doctor? Porque el segmento anterior de la vena porta derecha se divide en una rama antero-superior, que se llama arteria recurrente de Paturet, y una rama antero-inferior, esa de acá. Y más bien el otro segmento posterior es facilito, o sea que va a ir a los segmentos 6 y 7, es decir, a la rama posterior-inferior, que es el segmento 6, y a la rama posterior-superior, que es el segmento 7. Facilito. Y lo va a irrigar a los opósitos. Así es. Creo que si ustedes conocen bien la segmentación, no tienen ningún problema a este nivel. Ven a porta derecha, segmento anterior, segmento posterior. Y el segmento anterior tiene una rama anterior-superior y una rama anterior-inferior. Y el segmento posterior, posterior-superior y posterior-inferior, que está en relación con los números, pues, ¿no? La anterior-inferior, por ejemplo, tiene que ver con el segmento 5, la posterior-inferior con el segmento 6, la posterior-superior con el segmento 7, y la rama anterior-superior, que es la arteria, bueno, así le dicen arteria recurrente de Paturet, aunque no es una verdadera arteria, porque es una vena, pero así quedó el nombre, es el segmento 8. Ahora, la cuestión está donde varía mucho y quizás puede haber mucha dificultad, es la vena porta izquierda. Acuérdense lo que les dije. Acuérdense que durante la etapa embrionaria había una parte de la vena umbilical que hacía show, un cortocircuito con la vena porta y le daba sangre rica en oxígeno. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Qué pasa? La vena porta izquierda, que es esta, se divide en dos segmentos, un segmento T y un segmento U, o si quieren, un segmento T, que se llama una pars transversa, que no, que va a alimentar básicamente la rama látero superior, o sea, el segmento 2, o sea, va era más externa y hacia arriba. Pero el segmento más importante es el segmento U, o también llamado parte umbilical o pars umbilicalis, ¿no? ¿Por qué? Porque este segmento U dice, yo soy el segmento U, o soy el segmento umbilical, o segmento umbilical, como quieren, o parte umbilical. Ya, la cosa que yo soy umbilical. ¿Ya? Porque, y su nombre lo dice, umbilical, se va a juntar con la vena umbilical, ¿no? ¿Qué otro nombre tenía? Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dar un ramo medio superior. Ah, tú eres del segmento 4A, medio superior. Y voy a dar una rama para el segmento 4B, o sea, el ramo medio inferior. Y también voy a dar la rama lateral inferior, el segmento 3, así es. Y entonces,
esta parte umbilical es donde el conducto venoso embrionario también hace su shunt y lo irriga. Entonces, esa es la cara visceral del hígado. Este es el borde anterior, digamos, la parte anterior, el borde inferior. Por acá estaba la vesícula y este era el ligamento, por acá llegaba el ligamento redondo, ¿se acuerdan? Este era el lóbulo cuadrado y este es el lóbulo caudado, y este es la cava inferior, y por acá llega. La línea de Cantil va así, entre la parte derecha y la parte izquierda, y la cementación, gracias al surco transverso, se va a ver así, no sé, cemento 1, que es el lóbulo caudado, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En sentido antihorario se vería en la cara visceral. Entonces, ¿qué pasa? La vena porta izquierda tiene un segmento que es el segmento umbilical, que va a alimentar al 4B y al 3, ¿no? Bueno, entre otras, y al 2, segmento 3, 2, o sea, a este nivel. ¿Cómo se llamaba? Esta era la parte umbilical. ¿Qué otro nombre tiene la parte umbilical, doctor? El proceso de Retzius, pars umbilical, proceso de Retzius. De tal manera que la buena porta derecha va a alimentar acá y esto va a seguir así. De tal manera que cuando viene la vena umbilical, esta vena umbilical va precisamente a la parte umbilical o proceso de Retzius y va al conducto venoso de Herancio. Entonces, eso es importante. Entonces, ya con eso combinamos cómo es el shunt a este nivel. ¿Ya? Pero no hay que recordar, entonces, la pregunta es, el cemento o parte umbilical, ¿qué es lo que va a irrigar del hígado? ¿Qué segmentos del hígado va a irrigar? Al medio superior 4A, al medio inferior 4B y precisamente a la rama lateral inferior, que es el segmento 3. ¿Ya? El segmento 3. 4A, 4B y segmento 3. Y este sería la rama, la parte transversa. Muy bien. Ahora bien, acá las venas suprahepáticas, vena hepática derecha, vena hepática media, vena hepática izquierda. Hay que ver que puede haber una vena retrohepática derecha hasta un 20% de los pacientes. Y con esto vamos a hablar de la función del hígado, que en realidad son bastantes, ¿no? Quizás me quedo corto con la exposición de varias funciones del hígado. Pero hay que saber algo. El hígado se encarga de la glucosa, metabolismo graso, síntesis de proteínas, síntesis de hormonas, tiene una función endocrina importante. Produce a la urea, detoxifica y sirve como almacenamiento, por ejemplo, para el glucógeno, se me ocurre. Y le llega a la vena porta hepática y le llega a la arteria hepática, este con el 75% y este con el 25%. La vena porta, recuerden que es una nutrición, es una irrigación especial porque le va a dar las bilirrubinas, los nutrientes, las drogas, y la arteria hepática le va a dar el resto, bilirrubinas, nutrientes también. Y del hígado va a salir, ¿qué cosa? La vena hepática, que va a ir a través de tres grandes venas, a la vena acá inferior, dándole pues la glucosa, todos los productos de la digestión, y el hígado va a salir los conductos biliares secretados y que va a desembocar finalmente en el duodeno, a manera de salir. Les falta hablar de esta todavía, la que sale de la puerta hepática. Existen enzimas que nosotros, bueno, eso no tiene ninguna función, y vamos a hablar cómo funciona la bilirrubina. Para hablar de la vía biliar, porque de la puerta hepática hemos hablado cómo es la vena porta, cómo es la arteria hepática, cómo se distribuye, pero no hemos hablado de la otra vía que es la vía biliar, que es la que sale, no entra, sale del hígado a través de la puerta hepática, a través del surco transverso o a través del surco transverso, también llamado hilio hepático. Vamos a recordar un poco de bioquímica en realidad. Bueno, vamos a hablar de la bilirrubina, ¿no? Eh, Porque este tema también lo vamos a ver la próxima semana, por si acaso, cuando hablemos de alteraciones de la bilirrubina, ¿no? Cuando hablemos de ictericia obstructiva, etcétera. Ya. Entonces hay que ver que los eritrocitos, los glóbulos rojos, que tienen el grupo N en su interior, tienen un ciclo de vida de alrededor de 120 días y que luego son captados por el sistema retículo endotelial del organismo. Una de ellas, el sistema retículo endotelial, es el vaso, que es el más representativo, el más grande. Entonces es una célula. Entonces viene a ser el vaso, el hígado, inclusive la médula ósea. Entonces el eritrocito senescente, o sea, el viejito, el querenocito, ¿no? Que tiene el grupo N, va a ser degradado, pues precisamente este eritrocito, ya sea por una célula fagocítica, que vamos a ver cómo lo hace, en grupos como la globina, el grupo N, que es el color rojo pulpo del hierro, que lo
que gracias al complejo enzimático que tiene esa célula fagocítica del sistema reticuloendotelio del organismo, ya sea del vaso, hígado, médula ósea, el vaso como tal, el hígado a través de células de Kupffer, tiene un complejo que es la hemoxigenasa, que hace que el grupo N se transforme en hemina y luego en biliverdina, que de rojo púrpura, que es el EM, pase a rojo púrpura tipo hemina más claro, y luego biliverdina, que es de color verde. Y esta biliverdina se reduce a bilirrubina, gracias a otro complejo enzimático. Y la bilirrubina sale. Y la bilirrubina es insoluble en agua, por lo que necesita alguien que lo transporte. Y ese será la albúmina, que es una proteína sérica. Entonces, del vaso tiene que salir la bilirrubina indirecta, ahí, y llegar precisamente a los hepatocitos. Pero recuerden que el vaso es un sistema. Acá tenemos la vena porta. ¿Y cómo están distribuidos los hepatocitos? Recuerden que todavía no hablo de histología. Para poder hablar de histología, vamos a tener que detallar esto. Los cordones de hepatocitos están distribuidos así, ¿ya? A través de una vena central. Entonces, precisamente la porta, cuando se mete, cuando se va dividiendo esa vena porta, sí, ¿se acuerdan? La vena porta derecha, luego, ¿en qué se transformaba? La vena porta derecha tenía un segmento anterior, un segmento posterior, y este segmento anterior tenía una rama anterior superior y anterior inferior. Va a tener que meterse en cada uno de los segmentos y se va capilarizando la vena porta en cada segmento en capilares sinusoidales o simplemente llamados sinusoides hepáticos, que está compuesto por un epitelio plano simple, ¿ya? Y la célula de Kupffer se encuentra en la luz. Bueno, en realidad no se encuentra en la luz, se encuentra a veces intercalado entre estas células endoteliales. Me faltó poner un poquito más de... Y la célula de Kupffer es una célula, pues, precisamente del sistema fagocítico del sistema retículo endotelial, ¿no? Y como pueden ver, hay un espacio que está acá, que es el espacio de Dis, o de Dis, ¿no? Pero en realidad se pronuncia Dis, ¿no? Que vendría a ser precisamente que está localizado entre el hepatocito y la célula endotelial. Recuerda que este donde estaba, intercalado entre las células endoteliales. Pero así como llega la vena porta, va a llegar otros elementos, como es la arteria hepática, que se va y que luego se transforma en arteriola. Y la arteriola se mete y se pega y hace, a ver, ¿cómo le diría? Quizás no sea un buen término, hace como sinapsis, ya, ahí está. Como en forma de arteriola de frente a los sinusoides. Por eso es que la circulación del hígado es bien especial. No es el clásica división que cuando, oh, doctor, cuando una arteria se mete a un órgano, esa arteria se reduce. Pasa a ser de arteria, arteriola y de arteriola a capilar, y capilar del lado arterial, luego capilar del lado venoso, luego en vénula y luego en vena. Sí, pero el hígado no se comporta así. Tampoco lo hace el riñón. Entonces, lo que sí te puedo decir que la mayor parte de la circulación es portal, que llega al hígado, del 85% les había mencionado, que luego cuando se meten los segmentos hepáticos se van capilarizando, ¿no? Y que tienen entre un capilar y el otro las células de Kupffer, que son células que tienen una función de macrófago, por así decirlo. Y acá están los hepatocitos que tienen la función, que digamos que constituyen el parénquima, la parte funcional, y que cuando viene la arteria hepática propia, esta se comporta en arteriola y no se capilariza, y esta arteriola de frente se pega y hace sinapsis con los capilares sinusoidales o sinusoides hepáticos. Entonces hay una mezcla. Y es más, esta distribución que tienen los hepatocitos en su interior da un conducto que es un canalículo biliar. Y si te preguntasen cómo están conformados los canalículos biliares, ¿por las paredes de quién? Pues de los hepatocitos, no tienen células propias que formen su pared. Bueno, la cosa está que ya habían visto que la bilirrubina viene a ser una descomposición, por así decirlo, del grupo M, de los eritrocitos senescentes o viejitos. Pero entonces la bilirrubina viaja acompañada de la albúmina, ¿no? Hasta precisamente por la pena porta, por todo ese recorrido que ya les acaba dicho. Está la animación, llega por acá, junto con la albúmina, y va a llegar así, pues, va a llegar así, voy avanzando, ahí va a llegar, ¿no? Y va a llegar y se va a encontrar con la célula de Kupffer. Y la célula de Kupffer termina por, digamos, descomponer los eritrocitos dañados envejecidos que viajan por los vasos y se va a encargar de degradar los eritrocitos dañados envejecidos que llegan al vaso. Y va a dar la bilirrubina indirecta. Y esta bilirrubina indirecta va a pasar al espacio de Dis
y va a ser captado por el hepatocito para que elabore la bilis y la bilis no lo bote por la vena central, sino que la bilis lo bote por los canalículos biliares, ¿no? Que luego van a salir por los conductos intrahepáticos al conducto hepático por la puerta hepática y sale, ¿verdad? Y sale por acá. Entonces, acá está, acá estoy resumiendo, espacio de la primera no conjugada indirecta llega, lo capta y para formar la bilis. Y esta es la que va a salir. Entonces, miren, la arteria hepática propia se va, ¿no? O sea, de acá, la vena porta e ingresa por la derecha, por la izquierda, así como la arteria hepática, ¿no? Le va a dar precisamente, se van a formar los capilares sinusoidales, la arteria hepática propia le va a dar la arteriola que se junta con los sinusoides, y los hepatocitos captan la bilirrubina y lo van a eliminar a través de una serie de conductos, tanto el conducto hepático derecho como izquierdo, y el conducto hepático común, y va a salir y va a desembocar en la segunda porción del cuerpo. Dos suben y uno baja. Y así ya estamos completando este proceso. Recuerden que esta es la cementación de Cournot que estamos hablando, así se escribe. Por cuestión de tiempo no voy a meter la célula de Kuiper acá, pero se entiende que está ahí. Y esto es lo que se forma la triada portal, por ejemplo. Y en cada segmento hepático va a haber un ramito de la vena porta, un ramito de la arteria hepática y un conducto biliar. Entonces, acá es importante los canalículos biliares. Los canalículos biliares, sus paredes están formados por hepatocitos. Pero cuando ya va a llegar acá, ¿no? Los conductillos biliares, luego va a haber, ahora sí, células propias que forman de su propio sistema de conductillos, es el conducto biliar. El conducto biliar sí tiene células propias que forman su conductito, ya no va a depender de los hepatocitos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la vena aporta, ¿cuánto aporta de sangre? 1050 mililitros de sangre al hígado. Y la arteria hepática, que hace anastomosis a través de sus arteriolas, ¿cuánto aporta de sangre al hígado? Cerca de 300 mililitros. Por eso es que se considera el hígado como un reservorio venoso, porque gracias a la aporta con 1050 y la arteria hepática aporta con 300 mililitros. ¿Ya? Por si acaso. O sea, es una buena cantidad que aporta. Y hay conductos linfáticos accesibles. O sea, representa básicamente el 27% del gasto cardíaco, la suma de los dos. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo es que esta bilirrubina llega y hace esto. Y sale. Y entonces va a ser así, ¿no? La bilirrubina no conjugada indirecta viaja, ¿no? Alguna parte va a ir de frente a la vena central. Esta vena central va a ir a la vena supraciliar y esta va a ir a las venas hepáticas. O sea, una parte de la bilirrubina va a ir a la vena central, ¿no? Y cada vena central va a ir precisamente a las venas suprahepáticas con la cava inferior. Pero una partecita, porque me interesa formación de la bilis ahorita, capta y se va a formar la bilis acá. O la bilirrubina, perdón, la bilirrubina en sí. Bilirrubina que estoy hablando. Y esta bilirrubina primero sale por el canalículo, luego por los conductos biliares, luego por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, y luego conducto colédoco, y luego va a desembocar en la segunda porción del cuerpo. Vamos a ver cómo es este proceso aquí, cómo se origina todo este proceso acá, con más detalle. Pero ya la célula de Kufre ya lo había hablado, pero en el espacio de Dis hay unas celulitas. En este espacio de Dis, aquí, hay unas celulitas que están acá. Se parece al alien cuando nacen. Es una célula hepática estrellada, se llama células de Ito. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la función de las células de Ito que están en el espacio perisinusoidal? O ¿no? Ahí está, en el espacio de Dis. Las células de Ito, recordad que esta es la luz del sinusoide hepático, entonces las células de Kupffer se localizan este, entre una célula endotelial y otra, y por fuera está el espacio de Dis, y acá están los hepatocitos. Entonces, normalmente en condiciones normales, ¿cuál es la función de la célula estrellada, de la célula perosinusoidal de Ito? Es precisamente, ahí se almacena vitamina A liposoluble en su citoplasma, pero en condiciones normales también producen fibras de colágeno, ¿ya? Y que puede ir inclusive hacia la vena central del lobulillo. Cuando se trata de pacientes cirróticos, esas células de Ito se transforman en células en miofibroblastos y pasan a formar colágeno.
¿ya? Bastante colágeno más de lo normal. Entonces, ese es el hígado cirrótico, pues precisamente. ¿Qué va a pasar? Que producto de las citocinas producidas por los hepatocitos que están siendo dañados por la cirrosis, y estos producen citocinas, ¿no? Que se atrae a linfocitos y que estos también van a infiltrar el espacio de Dis, ¿no? Vienen por los sinusoides y llegan hasta acá, al espacio de Dis, que sí vienen por los sinusoides hepáticos y llegan al espacio de Dis, ¿no? Y las células de Kupffer, o sea, la interacción de las citocinas elaboradas por los hepatocitos, las células de Kupffer y los linfocitos, agravan más el problema de qué cosa, de formación de colágeno y provocan una fibrosis que hace que la sangre venosa portal ya no llegue adecuadamente y desencadena una hipertensión portal, por ejemplo. Ahora, esto es lo que sucede, ¿no? Los eritrocitos senescentes llegan a los sinusoides de la célula de Kupffer, sacan la bilirrubina indirecta que va viajando con la albúmina porque este es insoluble en agua. Y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que entre un hepatocito y otro hepatocito se encuentran unos espacios, que son los canalículos biliares, y que ahí va a encontrarse una proteína que es un transportador de aniones orgánicos multiespecífico canalicular dependiente de ATP. ¿Qué va a pasar? Precisamente en esta membrana del hepatocito que mira hacia el sinusoide, que mira el espacio de Dis, ¿no? La bilirrubina indirecta ingresa, se despega de la albúmina e ingresa y se junta a una proteína allí. Entonces, eso es lo que sucede. La proteína la bilirrubina indirecta se mete en la proteína Y gracias a un polipéptido transportador de anión orgánico en la membrana del hepatocito que mira hacia el espacio de Dis o que mira precisamente hacia células sinusoidales que son células epiteliales planas, luego de separarse de la. Entonces, esta bilirrubina indirecta, gracias a la presencia de una enzima que está en el citoplasma de este hepatocito, que es la UDP-glucuroniltransferasa, le va a insertar dos veces a esta bilirrubina indirecta ácido glucurónico, formando lo que se llama el monoglucuronato de bilirrubina hasta en un 20% de los casos. Y después el 8% restante le vuelve a insertar otra vez el ácido glucurónico, formando el diglucuronato de bilirrubina. Y este de acá, como hay bastante bilirrubina abundante en la luz de los canalículos, ¿verdad? Que ya dije que se forma por los hepatocitos, ¿verdad? Es transportado por los canalículos biliares, que está formando sus paredes por hepatocito, hacia los conductillos biliares, que tienen células epiteliales propias que forman su luz, que forman su propia pared de conductillo. De esta manera lo hace, ¿no? Vale decir que el diclorurato de bilirrubina viene a ser, en otras palabras, la bilirrubina directa o la bilirrubina ya conjugada. Y al final, ¿dónde va a ir? Bueno, pues a través de diferentes segmentos que vamos a ver. Esto es el resumen, proteína Y, es básicamente lo mismo. Se inserta el mono, luego el di, luego va a salir a través de una serie de canalículos para finalmente llegar al modelo. Entonces estamos hablando de un proceso de captación, conjugación, que es el insertar el ácido glucurónico, y excreción, ¿no? La proteína Y tiene bastantes nombres: ligadina, limitación de transferasa B, que impide que la bilirrubina indirecta regrese al espacio de Dis y a la luz del sinusoide. Entonces, captación, conjugación y excreción, las tres partes. La bilirrubina indirecta puede seguir la vía de que no vaya por los que puede seguir la vía, perdón, que pasa por la luz del duodeno, luego sigue yeyuno, ilio, finalmente el colon, ¿no? Lo que pasa es que en el intestino esta bilirrubina directa sufre la acción de las bacterias intestinales por una enzima de las bacterias que es la glucuronidasa bacteriana, glucuronidasa bacteriana, que hace que la bilirrubina directa se transforme otra vez en indirecta. Y de acción de las bacterias intestinales, lo que va a hacer también es que la bilirrubina indirecta se transforme en frubilinógenos y estercobilinógenos, o a veces el subbilinógeno se transforma en estercobilinógenos, que es el que le va a dar el color a la orina, ¿no? Cuando se pone el aire se oxida,
y se transforma en neurobilinas. Y esto de acá le va a dar el color a las heces. Si sigue solo su camino de colon hasta recto llano, le va a dar el color a las heces. Por eso cuando hay alguna alteración, esto es importante, porque cuando hay alguna alteración de que la bilirrubina directa no llega a la segunda porción del duodeno, las heces no van a tener ese color y van a ser acólicas, como un ejemplo, nada más. Muy bien. Hasta ahí es la parte de la función de la bilirrubina en condiciones normales, porque la parte de la ictericia, que ya viene a ser la parte anormal, lo vamos a ver la otra semana. Esto es lo que yo les decía, se conjuga la bilirrubina, entonces acá está los eritrocitos, célula reticoendotelial, que viene a ser la célula de Kupffer, ¿verdad? Luego es la bilirrubina directa es captada, conjugada por los hepatocitos que tienen esta distribución característica, ¿no? Primero por los canalículos que forman las paredes de los hepatocitos, luego por los conductillos biliares, ¿no? Y finalmente le va a dar el color a las heces. Entonces, sabiendo esto, ya podemos hablar más que todo de la histología del hígado. Muy bien, bajo esta premisa ya podemos hablar de la histología del hígado. Bueno, entonces hemos visto que el hígado, como histológicamente, está compuesto de un parenquima, que es el que da la función, y el estroma, que es la parte estructural. Hay que recordar que el hígado está compuesto por está formado por una cápsula de gliso que se invagina y le da el estroma. Y el parénquima son estos cordones de hepatocitos del espesor de una célula, o mejor dicho, una célula de espesor, que están separados por estos capilares que son los capilares sinusoidales. Hay que recordar que los capilares pueden ser continuos, donde las uniones son bastante estrechas, hay mucho espacio y tienen una lámina basal íntegra, la lámina basal, o membrana basal. Existen los capilares fenestrados que tienen huecos o fenestras, ¿no? Y existen los capilares discontinuos, en los cuales hay bastante separación entre una célula endotelial y otra. Las fenestras son más grandes y la membrana basal o lámina basal es discontinua. Estos capilares sinusoidales están compuestos de capilares, o sea, son de la forma discontinua en el hígado. Entonces, nosotros acá encontramos la tríada portal, que está compuesta por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta que va a formar precisamente los capilares sinusoidales que van a dar en esta estructura que es la vena central centrolobulillar, se denomina, y que tiene precisamente aquí estos espacios entre los hepatocitos, entre esos cordones, que son que son los canalículos biliares y luego sí los conductillos biliares, ¿no? Que en este caso es intralobulillar. Entonces acá está precisamente los hepatocitos, estos son las células endoteliales y este es el espacio de Dice y acá están las células de hito, ¿no? Entonces los lobulillos tienen células que están compuestas por hepatocitos, por las células endoteliales, la célula de hito que está en el espacio de Diste, ¿no? Que no sé ese espacio, al menos en la parte, la luz del sinusoide, esa de por si acaso, la célula de Kupffer, por si acaso, en la célula, ¿ya? El espacio de Dice, ahí se van a encontrar las células de hito, el espacio de Mol, que tiene que ver con los vasos linfáticos, y acá está. Entonces, para hablar del hígado, de la unidad funcional del hígado, de acuerdo a la parte histológica, nosotros encontramos tres características: el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el lesión hepático. El lobulillo clásico es este, tiene una forma, este es el lobulillo clásico. No se olviden que tiene una vena centrolobulillar, tiene tiene una forma hexagonal, ¿no? Hexagonal, cuyo eje viene a ser precisamente la vena centrolobulillar, ¿no? Estos son los espacios portas o tríadas portales. Entonces, si son seis, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, está compuesto dentro de sus límites por seis espacios porta, ¿no? Y la circulación sanguínea va precisamente de aquí, de esta es la vena porta, de la periferia hacia el interior, al centro, ¿no? Y acá también la arteria hepática propia, ¿no? Que se va a anastomosar a través de una arteriola con las venas sinusoidales, ¿no? Hay que destacar, ¿por qué? Porque precisamente destaca la función endocrina del hígado a este nivel. Entonces es una forma de explicar cómo está la circulación. Acá está la triada portal, lo de azulito viene a ser la vena porta, lo de rojito viene a ser el componente de la arteria hepática,
Y lo de verdecito vienen a ser los canalículos biliares a este nivel. Entonces es una forma de expresar la función endocrina, todas las sustancias como es que van acá, ¿no? Precisamente a la vena central del lobulillo. Y luego tenemos al lobulillo portal. El lobulillo portal tiene una forma triangular, ¿no? Y tienen en el centro al espacio portal, es decir, a esto de acá, o la tríada portal, ¿no? Como límites tiene las tres venas centrolobulillares, ¿ya? Entonces va a comprender tres sectores de lobulillos en realidad. Acá tenemos, en relación al lobulillo clásico, este es un lobulillo clásico, este es otro lobulillo clásico, este es otro lobulillo clásico, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que precisamente lo que se destaca en esta parte del lobulillo portal es la secreción de tipo exocrina, es decir, la bilis, por ejemplo, ¿no? La bilis. Y ahí tenemos el ácido pancreático, que tiene una forma oval, ¿no? Una forma oval cuyo eje, aquí, va a ser dos venas centrolobulillares, ¿no? Estas son las dos venas centrolobulillares que comprenden dos ácidos clásicos, o mejor, dos lobulillos clásicos, y que también van del centro hacia la periferia. Ya lo vamos a explicar cómo es así. Entonces tenemos el signo portal. Este es un lobulillo hepático clásico. Acá está la vena central lobular, los cordones. Acá tenemos una tríada portal o espacio porta, donde están localizados precisamente, este es un espacio porta, donde está asociado la vena porta, bien dilatada. Esta es la arteria hepática propia y ese es el conductillo biliar, ¿no? Igualito. Entonces, el lobulillo portal, eh, que ya les había dicho, permite ver qué cosa, el tipo de secreción endocrina que vaya a haber, ¿no? Es la bilis. ¿Cómo es que funciona? Acá lo que intenta explicar es cómo es que la circulación biliar va desde la periferia al centro. Lo voy a poner en un esquemita esto. O sea, ¿para qué me sirve el lobulillo portal? El lobulillo portal, a diferencia del ácido del lobulillo clásico, trata más con todo hablar cómo es la distribución de la circulación de tipo biliar, que va precisamente de la periferia al centro. Y es uno de los ejemplos que nosotros vamos a ver. Miren, va de la vena centrolobular hacia adentro, hacia el canalículo. ¿Cómo? Este es un buen ejemplo de cómo funciona precisamente. Acá está la vena central o veno centrolobular para que no se pierda. Entonces, cuando viene la bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces va precisamente, y este viene a ser el espacio porta. El espacio porta contiene la arteria hepática propia, que es esta, la vena porta y el canalículo biliar, que acá no se ve. Entonces, vamos a explicar lo siguiente. Precisamente vamos a explicar que la circulación biliar, gracias al esquema del lobulillo portal, va desde la vena centrolobulillar hacia precisamente al espacio porta. Y regresando a este esquema, por acá está precisamente, esta es la vena centrolobulillar o vena central, como es que cata la bilirrubina indirecta a través de los cordones y lo va a derivar precisamente a este puntito verde, que es el conductivo biliar. Entonces, eso implica la función endocrina por excelencia, que es la bilis con su bilirrubina, obviamente. Y el ácido precisamente hepático, también llamado de Rappaport, es para explicar lo siguiente. Se divide así. ¿Cuáles son los límites? Los límites son dos venas centrales o dos venas centrolobulillares, ¿no? Y en relación al ácido clásico, comprende cada uno de dos, comprende una partecita de dos lobulillos adyacentes, dos lobulillos clásicos adyacentes a este nivel, ¿no? Y va a ser lo siguiente. ¿Cómo es la circulación sanguínea? Como de una forma oval o de una forma romboidal, no tiene un eje menor que es definido por las ramas terminales de la tríada portal. Acá tengo una tríada portal y acá tengo otra tríada portal. Y el eje mayor es precisamente esto. Entonces, este es el eje menor y este es el eje mayor y acá está la forma romboidal, ¿no? ¿Quiénes va a dar la circulación? Precisamente la tríada o espacio portal le va a dar la circulación a estos cordones de hepatocitos, ¿no? Entonces, la zona uno es la que mejor se perfunde, porque precisamente está cerca al eje menor, ¿no? Pero así como también pueden llegar una toxina que se consume durante el proceso de ingesta, se digiere, se absorbe,
y llega a través de la vena porta al hígado, el 1 también, la zona 1, es una zona que está expuesto a las primeras toxinas que uno puede llegar después de ingerir algo. Entonces, y la zona que más sufre es la zona 3, la zona más alejada. Entonces, es una forma de explicar el grado de actividad metabólica que puede haber, y así la manera, y la zona que es la zona que está mejor irrigada, y la zona que puede más comprometerse durante una necrosis, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a la zona 3, si queremos ver su irrigación de estos cordones hepáticos de la zona 3, está más alejada del eje menor. Mientras más cerca estés al eje menor, que es precisamente lo que se define entre una triada o espacio portal y otra, mejor va a ser tu perfusión, pero mientras más te alejas, tu perfusión va a ser mala. Eso es lo que significa. Entonces, es una forma de explicar, ayudar los procesos de regeneración hepática, cuál es el que más sufre, cuál es el que menos sufre. Entonces, más de lo mismo, como es que precisamente si hacemos caso al lobulillo clásico, el lobulillo clásico hepático, que tiene la forma hexagonal, la vena porta le da de frente hacia la vena central y la arteria hepática propia a través de sus arteriolas se pega, bueno, acá no tengo, se pega acá y la circulación, digamos, sanguínea va desde la periferia hacia el centro, pero su circulación biliar va del centro hacia afuera, ¿no? La circulación biliar o del centro a la periferia, a través de estos espacios que son los canalículos biliares hacia los conductos biliares que tienen sus propias células epiteliales. Es una forma más de ver lo mismo, ¿no? Eh, Cómo es que aquí se pegan las arteriolas de frente a estos espacios, ¿no? Es, Acá los voy a dejar las diapos para que vean cómo se produce todo esto, ¿no? Miren, acá se ve bonito cómo es que la vena porta sus capilares sinusoidales y cómo es que esta arteria hepática a través de su arteriola de frente se pega y va a la vena central o vena centrolobulillar, luego va a la vena sublobulillar para finalmente irse a través de las venas hepáticas o suprahepáticas a la vena cava inferior. Es la diferencia en que hay entre el lobulillo hepático, el lobulillo portal y el seno hepático, lean lo bonito. Y ahora sí podemos hablar de cómo es la distribución de las vías biliares y tiene que ver con los segmentos nada más. Entonces tiene que ser de afuera hacia adentro. Entonces va a haber por ejemplo, en el lado derecho va a haber una, un conducto biliar, rama posterior superior, posterior inferior, que va a desembocar en un conducto del segmento posterior, ¿no? Y que se va a comunicar con el conducto hepático derecho. Así como también va a haber una rama anterosuperior que recoge la bilis, ¿no? Precisamente del segmento 8, una rama anteroinferior que va a coger del segmento 5, va a ir precisamente al conducto del segmento anterior y va a formar parte del conducto hepático derecho, que junto con el conducto hepático izquierdo va a formar el conducto hepático común. De esto sale a través del surco transverso del hilo hepático y vena porta. Así es, ¿no? Y estas son sus variantes anatómicas que también pueden existir. ¿Yo? Por ejemplo, voy avanzando. Entonces, el sistema hepático, el intestino delgado absorbe los productos de la digestión, la molécula nutrientes absorbe los productos de la digestión del duodeno, yeyuno, ilio, ¿no? A través de las venas yeyunales, venas iliales, llega hasta la vena mesentérica superior, que junto con la vena esplénica va a formar la vena porta y va a llegar al hepatocito, el hígado moretorio contenido en sangre, entra por la vía vena hepática. Entonces comienza y termina en capilares. Entonces llega al hígado, los capilares de las vellosidades intestinales, venas intestinales, tronco de la vena porta derecha, espacio porta o triada portal, sinusoides hepáticos, 80% del aporte es venoso de la vena porta como tal, 20% de la arteria hepática, va a la vena central del lobulillo o vena centrolobulillar, que luego va a ir a las venas hepáticas, acá se faltaría vena sublobulillar, venas suprahepáticas, vena cava inferior y circulación general. Es lo que sucede. Dentro del drenaje linfático del hígado, nosotros vamos a identificar precisamente que también hay drenaje linfático del hígado. A ver, creo que tengo un esquema por ahí. Hay un espacio que se denomina el espacio de Moore, que tiene que ver con los vasos linfáticos. En este esquema podemos ver el espacio de Moore, que es la continuación del espacio de Dis. Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros vamos a encontrar no solamente en este espacio portal, o triada portal, que está compuesta por una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, conductillos biliares o conducto biliar, sino también vemos de amarillo los vasos linfáticos.
Entonces, ¿qué pasa? El espacio de Moll es un espacio, como dice acá, que está cerca del hepatocito y el vaso linfático donde se inicia. Entonces, ese drenaje linfático también va a salir por este triada portal o espacio portal. Entonces, al salir, obviamente, ¿cuáles son? Va a haber un drenaje linfático superficial y un drenaje linfático profundo. Los superficiales significa que van a ir a los ganglios frénicos anteriores, ¿no? A los ganglios frénicos laterales derechos. Entonces, cuando hablo de ganglios frénicos anteriores, estoy hablando de la superficie superior derecha anterior, y cuando hablo de frénicos laterales derechos, de la superficie superior y posterior. También a los ganglios paracardiales que están alrededor del cardias, ¿no? A nivel del esófago, superficie posterior, a los ganglios del tronco celíaco, o ganglios celíacos, y a los ganglios de todo el margen anterior del hígado, y todas las superficies ganglionares hasta los ganglios hepáticos. Y ahí ya se habla de ganglios, precisamente del hilo hepático, ¿no? Y estos son los ganglios linfáticos laterales. Los iliares, que corresponden pues a la salida de los ganglios en la porta. Hepáticos, que tienen que ver precisamente, como dice acá, a lo largo de la arteria hepática propia. Periportales, a lo largo de la vena porta, ¿no? De la vena cava inferior abdominal también, ¿no? Por encima de los vasos renales, y los linfáticos frénicos inferiores, que son los laterales frénicos inferiores que están. Muy bien. Esos son los ganglios linfáticos regionales que nosotros podemos encontrar, o básicamente todos los ganglios linfáticos que están en el ligamento hepatoduodeno. Muy bien, entonces, tiene inervación del hígado, sí, de simpático. Acá está, según la clínica, anatomía con expresión clínica de Moore, ¿no? Pero su función en sí de vasoconstricción, bueno, a través del parasimpático, a través de los troncos vagales anterior y posterior, que acá viene, donde es el esófago, tronco vagal anterior, tronco vagal posterior, y el simpático a través de los ganglios y pesos celíacos, aunque su función de vasoconstricción a nivel precisamente del hígado todavía sigue siendo desconocida, ¿no? Pero sí tiene una erosión tanto vagal anterior y posterior como a nivel de ganglios simpáticos, pero aunque su función de vasoconstricción todavía es desconocida. Bueno, esa es una parte que corresponde precisamente al hígado. Ahora vamos a hablar de secreción biliar. Ahora vamos a hablar precisamente de la secreción de la bilis. Si uno recuerda que existen unos canalículos biliares cuyas paredes están formados por hepatocitos, y estos canalículos biliares desembocan en los conductidos biliares, que vienen a ser verdaderos conductillos porque están tapizados por un epitelio que sirven para esa función. Ya lo había mostrado, diferencia entre canalículos y conductillos biliares. Esto es lo que les había mostrado. Entonces, estos son los canalículos biliares cuyas paredes están formados por hepatocitos, y estos son los conductillos biliares que tienen verdadero epitelio y que va precisamente su contenido a irse por las vías biliares hasta la segunda porción del duodeno. Muy bien. Entonces, la bilis es secretada continuamente por las células hepáticas, por eso lo he puesto de rojo, continuamente, ¿ya? Y va a vaciar su contenido. Generalmente se secreta de 700 a 1200 mililitros, pero la vesícula solamente puede lograr 30 a 60 mililitros. ¿Y esto por qué? Porque la vesícula en su epitelio tiene una secreción activa de sodio que arrastra pasivamente el cloro, y sodio y cloro arrastra agua. Por eso es que se puede absorber, y por eso es que en la bilis vesicular puede almacenarse 30 a 60 mililitros. Si no, imagínense, si no hubiese ocurrido eso, no podría almacenar semejante cantidad, pues, ¿no? Que es más o menos 700 a 1200 mililitros por día de toda la bilis. Una parte va acá y otra parte va precisamente a la segunda porción del duodeno. La bilis básicamente es un pH casi neutro, tiende a ser alcalino, y está formado por sales biliares, colesterol, lecitina y algunos iones. Y entonces, el componente para formar las sales biliares es el colesterol, que a través de la dieta uno lo puede ingerir 300-500 miligramos por día. Y el colesterol tiene como estructura química principal al ciclopentano perhidrofenatril. La cosa está que en el hígado, una vez que el colesterol llega producto de la digestión, hay dos enzimas que actúan, ¿no? La 7-alfa hidroxilasa, que hace que el colesterol, que es hidrofóbico, se transforme en 7-alfa colesterol, o sea, quise el colesterol, 7-alfa colesterol. Y luego la otra enzima, que es la 12-alfa hidroxilasa, la transforma en ácido cólico, pero continúa siendo hidrofóbico, o sea, es insoluble. Otra vía, que es un poquito más larga, no tengo por qué detallarla mucho, es la vía del ácido queno desoxicólico, que también es hidrofóbico. Esto de acá constituye los ácidos biliares primarios.
hidrofóbicos y por lo tanto insolubles. Entonces, para evitar eso, se unen tanto la glicina y la taurina. He puesto asterisco porque si se une la glicina, este ácido cólico pasa a ser ya soluble y se va a llamar ácido glicocólico, porque se unió a la glicina. Pero si se hubiese unido a la taurina, se llamaría ácido taurocólico. Lo mismo sucede con el ácido queno desoxicólico. Si se une a la glicina, para que sea soluble, se llamará ácido glicoqueno desoxicólico. Y si se une a la taurina, se llamará tauroqueno desoxicólico. La cosa está que una vez que se une la glicina y la taurina, es que ya son hidrofílicos. Y entonces es lo que se llama ácidos biliares primarios conjugados. Y cada vez que yo hablo de ácidos biliares conjugados, significa que se unió tanto la glicina y la taurina para que sean solubles, ya están conjugados. Pero no basta eso, se puede unir al sodio y el potasio para formar glicolato de sodio, por ejemplo, glicolato de potasio, o en el caso de ácido glicoqueno desoxicólicos, para formar glicodesoxicolato de sodio o glicodesoxicolato de potasio. Y estos vienen a ser las sales biliares, por fin las sales biliares. Y más o menos se secretan, ¿cuánto? De sales biliares, 15 a 30 gramos por día. Esto es un resumen, cómo es que las sales biliares se secretan 15 a 30 gramos por día, llegan al duodeno, y en el duodeno permite que las grasas se emulsifiquen y se solubilicen, iniciando precisamente la digestión de las grasas. Para eso sirven las sales biliares. Llegan al ilion y llegan al colon también. 95% llegan al ilion y un 5% de esas sales biliares regresa en las paredes del ilion, la mucosa del epitelio los vuelve a absorber, llega hacia la vena ileal o venas ciliales. Las venas ciliales llegan ¿a dónde? A la vena mesentérica superior, que se junta con la vena ilíaca para formar la vena porta y de nuevo hace el mismo proceso, ¿no? A la hora de absorberse, se hace con un contrasporte con el sodio para absorberse. Llega al sistema porta y esta manera de recircular nuevamente es 6 a 8 veces por día. Esa es la circulación enterohepática de las sales biliares. 6 a 8 veces por día se vuelve a utilizar. Acá está, por ejemplo, ¿no? Los ácidos biliares conjugados, gracias a un contraporte con el sodio a nivel del ilion, se reabsorben y llegan a la sangre portal. Entonces, si se preguntan cómo se reabsorben las sales biliares nuevamente, permitiendo recircularse esas 8 veces, lo hace a través del epitelio del ilion, a través de un contraportador secundario con el sodio. Y de esa manera puede llegar a la vía, finalmente a la vía portal, ¿no? Y un 5% llegan al colon, si ya no forma parte, 95%, perdón, si llega a la circulación enterohepática y 5% se van al colon, es decir, no se recircula. ¿Y qué pasa con esas sales biliares a nivel de la luz del colon, que no se recirculó? Las bacterias colónicas nuevamente la descomponen en ácidos biliares primarios como el ácido cólico, que no desoxicólico, o sea, es decir, se deconjuga sencillamente, ¿no? Y se pueden transportar otra vez por las bacterias colónicas en ácido desoxicólico litolítico, que son ácidos biliares secundarios. Y esto, inclusive, en alguna oportunidad puede regresar ya en el colon a la circulación enterohepática. Y eso se llamará ácidos biliares secundarios. Entonces, ¿a qué le llaman ácidos biliares secundarios? Precisamente aquellos sales biliares que no se reabsorbieron en el 25% a nivel de la circulación enterohepática, llegaron al colon, las bacterias las deconjugan y ha sido que el ácido cólico se transforma en ácido desoxicólico y estos pueden, a través también de la vía portal, de la vía mesentérica superior o mesentérica inferior. La cosa es que llega en la vena portal, recircularse, y cuando se recircula se llama ácidos biliares secundarios, sigue una vía. Y el resto se elimina por las heces en 0,2 gramos por día. Bueno, jóvenes, eso es lo que tenía que ver según el sílabo. Esto es lo que el sílabo nos pedía para esta semana. Hablar de secreción biliar, formación, almacenamiento y composición de la bilis, circulación enterohepática. Me faltaría hablar entonces en tal caso de la regulación de la secreción biliar. Para hablar de la secreción biliar es importante tener en cuenta que el duodeno, las células I, las células S, el conducto hepático común, acá están los cordones hepáticos, el conducto colédoco, el esfínter de Oddi, y la fase de la secreción biliar es casi la del digestivo. Cuando el estómago tiene una fase cefálica, recuerden la fase cefálica, con solamente pensar en comida, con solamente mirarla, con solamente olerla, con solamente gustarla, se envían señales al bulbo raquídeo, concretamente al núcleo del décimo par, ¿no? Comida, todo lo que ustedes quieran. Entonces, a través del décimo par, a través del nervio vago anterior, ¿no? Que se divide el vago anterior en una división hepática a la vesícula biliar y en una división gástrica anterior, que es el nervio de la Lariet,
¿no? Estimula, ¿qué cosa? Estimula a través, entonces miren, esta rama, esta división hepática que se mete precisamente al hígado, a los hepatocitos, ¿no? Acá están los cordones hepáticos, ¿no? A este nivel, estimula que los conductillos precisamente secreten bicarbonato y agua, ¿no? Y vaya a través de las vías biliares intra y extrahepáticas hacia la segunda porción del duodeno, facilita el drenaje, relaja los esfínteres, ¿no? Entonces, uno va a permitir, ¿qué cosa? Que haya una secreción de bicarbonato y agua, ¿no? A este nivel. Dos, va a permitir que se relajen los esfínteres para que pueda precisamente, digamos, desembocar, porque el esfínter lo dice cierra. Y tres, facilita qué cosa, porque la división hepática también va, digamos, a inervar a la vesícula biliar, hace que se contraiga para que secrete más bilis. Lo hace débilmente, el pelo hace. Entonces facilita, aumenta la secreción de agua y bicarbonato, relaja el esfínter de Oddi para que pueda vaciarse, contrae débilmente la vesícula biliar para que haya más sales biliares que lleguen hasta aquí, ¿no? Eso es durante la fase cefálica, inclusive cuando la comida ya está, ¿dónde? En el estómago. Entonces recuerden que estamos hablando de fase cefálica y fase digestiva, ¿ya? Que es básicamente un control neuronal o nervioso. Y hay que recordar que cuando producto de la digestión hay grasas, péptidos y aminoácidos, ¿verdad? Esta digestión de las grasas activa las células sí que secretan colecistocinina, y esta colecistocinina es una hormona que viaja por la sangre, llega a la vesícula biliar y lo contrae, ¿no? Y también la colecistocinina relaja el esfínter de Oddi, permitiendo pues precisamente el vaciamiento a este nivel, ¿no? Voy avanzando acá. La secretina también, cuando el medio es ácido, eso ya lo vimos en anteriores diapositivas, y la secretina también lo que hace, miren, cuando llega un quimo ácido, aparte precisamente de, ¿dónde está la diapositiva? Acá está. La secretina lo que hace es estimular a los hepatocitos, ¿no? A que haya una secreción total rica en ¿qué? Rica en bicarbonato, ¿ya? Rica en bicarbonato. Y luego la otra fase que sigue sería la fase intestinal. ¿Qué es la que estoy hablando? ¿Qué es la que estoy hablando precisamente? Entonces, la fase intestinal es una fase básicamente hormonal. Entonces, cuando yo pienso en comida, un rico pollo a la brasa grasoso, o cuando la comida ya llega al estómago, la cosa está que estimula al núcleo, al bulbo raquídeo, al núcleo motor del vago, y el vago, a través de sus troncos vagales, que tiene el tronco vagal anterior, por ejemplo, tiene una visión hepática que va a irrigar, o inervar, perdón, de la vesícula biliar y a los hepatocitos, ¿no? Para que la vesícula se contraiga, saque bilis y los hepatocitos secreten agua y bicarbonato. Pero la fase intestinal hormonal es cuando llegan los alimentos tanto a estimular a la célula C para colecistocinina y las células S, como la secretina, para que viaje por la sangre y estos células hepáticas, estos conductillos también, eh, perdón, estos conductillos biliares secreten agua y bicarbonato, ¿no? Secreten agua y bicarbonato. Y la colecistocinina hace que se contraiga la vesícula biliar y relaje el esfínter de Oddi, para que haya más bili y más secreción pancreática incluso, ¿ya? Estos son hepatocitos, acá están los canalículos biliares. Y entonces, doctor, la regulación de la fase de la secreción de la bilis básicamente es a nivel de los conductillos, porque por fuera de los conductillos hay vasos sanguíneos que tienen agua y bicarbonato, y lo único que hace es estimular para que aumente más agua y bicarbonato. De todas estas tres fases de la secreción biliar, la más importante y es poderosa es la fase intestinal, que está dada por hormonas, ¿ya? Entonces, cuando hay fallas en la reducción biliar al hígado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando no se resuelve bilis, precisamente por X motivos, se pierde la grasa porque necesitamos que haya una recirculación diaria de 5 o 6 veces, hasta 8 veces, dice una literatura, pero a veces eso no se puede hacer o lo hace de manera muy lenta. Entonces, eso es lo que debe pasar, debe recircularse a cada rato. Entonces, el principal factor que limita la secreción de las sales biliares es la cantidad de bilis reabsorbida. Si no se reabsorbe adecuadamente, porque tiene que reabsorberse por la circulación enterohepática,
¿no? Como un mecanismo de retroalimentación, todo eso va a fallar. Como parte final, la secreción biliar depende de agentes coleréticos y de agentes colagogos. ¿Qué significa cada uno? Colagogos significa que tiene que ver directamente con la vesícula biliar, estimulando a su contracción para que secrete bilis. ¿Cuáles son los colagogos? La colecistocina es fuerte y la inervación vagal, la fase que habíamos dicho cefálica digestiva, es el nervio vago el parasimpático, pero es débil. Y los coleréticos son todas aquellas sustancias que hacen que el hígado secrete más bilis. ¿Cuáles son los más fuertes? La secretina, las mismas sales biliares como mecanismo de retroalimentación y el nervio vago también. Bueno, esto de acá lo vamos a hablar en vesícula biliar. Bueno, eso es lo que tenía que aclarar. Es demasiado, sí, pero bueno, ya acabé. Muchas gracias.